Bienvenidos una vez más a nuestra reunión semanal. Gracias a Dios por el tiempo que está disponiendo de su vida. Es el mejor tiempo que puede invertir, el tiempo que dedique para buscar de Dios, de su palabra, de su dirección, para buscar de su ayuda en el desarrollo de su vida. Hoy quiero compartirles algunos pensamientos basados en nuestra ruta de lectura devocional del domingo pasado, que fue Marcos 7 del 24 al 37. Hay dos personajes ahí de los cuales les quiero compartir. Uno, como seguramente los que juiciosamente hicieron su devocional lo saben, es la mujer sirofenicia y el otro es un sordomudo. Y vemos como, pues, hay una manera, por decirlo así, de ganar el favor de Dios y de los hombres. Y esa fórmula es necesidad más humildad. Cuando nosotros tenemos alguna necesidad y tenemos la humildad suficiente para buscar ayuda hasta el final, pase lo que pase, de parte de quien nos quiera ayudar, pues estamos abriendo esa puerta hacia ganar el favor de Dios, como lo hicieron este par de personas, la mujer sirofenicia y el sordomudo, y de los hombres también. El título del mensaje de hoy es Necesidad más humildad, igual milagros. Padre, muchas gracias te damos en este día. Gracias porque podemos dedicar este tiempo de nuestra vida a buscar tu voluntad. Mi Dios, tú eres el único que puede mover montañas, cielo, lo que sea, para nuestro favor. Aquí estamos, Señor, recurriendo a ti. De pronto nos hemos metido en algunos problemas por malas decisiones que hemos tomado, por andar distraídos, Señor, y no buscar tu voluntad. Padre, y necesitamos de tu ayuda. Muchas gracias por este tema. Yo te pido que nos hables, que nos ilumines, que nos des claridad al respecto y nos ayudes a tomar acciones que nos permitan cambiar de vida, acciones que nos hagan más humildes, acciones que nos permitan crecer en la fe, Padre lindo. Claro que es importante ganarnos tu favor y ganarnos el favor del prójimo. Solos no podemos hacer nada, Padre. Siempre necesitaremos de tu ayuda principalmente y de nuestros semejantes. Y ayúdanos también, Señor, a poder ser de ayuda y de bendición para las personas que nos rodean. En esta noche, Señor, queremos traer delante de ti nuestras necesidades, decirte, Señor, que hay inconvenientes espirituales, emocionales, de salud, financieros, y que creemos que solo tú nos puedes ayudar. Te pedimos, buen Dios, que hagas milagros a favor nuestro para poder suplir esas necesidades, para poder salir de algunas sin salidas en que nos encontramos, para poder ver, Dios mío, la puerta real y no estar buscando puertas o soluciones equivocadas. Danos sabiduría, Señor, danos inteligencia para entender con claridad los problemas que tenemos. Y la sabiduría, Señor, para poder seguir de tu mano adelante. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo se había desplazado en este momento en que estamos leyendo en Marcos 7 del 24 al 37 hacia el norte de Judea, de Samaria, queda al norte, Galilea, queda más al norte, y estaba en este momento en la región de Tiro. Regiones no principalmente judías. Claro que había judíos en esas áreas, pero no eran regiones judías. Y el Señor, siendo judío, Él venía a buscar a los de la casa de Israel. Muchos lo rechazaron, muchos lo dejaron de lado, pero el principal propósito era ese. Y no era bien visto que un judío se juntara con gente no judía, con gentiles, como se llamaba en esa oportunidad, en esa época. Se les identificaba. No era bien visto que les brindara un favor. No era bien visto como lo vamos
analizar en este momento que le quitara a los judíos para darle a los gentiles. Y en este escenario se aparece una mujer sirofenicia de la región de Fenicia, de esa costa, ahí hacia el occidente de todo esto que les conté de Judea, Samaria, Galilea, Fenicia, arriba en esa costa, todo, una mujer de allí, no judía. Ella tenía un problema serio, una necesidad profunda, y era por causa de su hija, que la tenía poseída un espíritu inmundo. No dice qué hacía ese espíritu inmundo o qué mal le hacía, pero era malo tener a ese espíritu en su hija, seguramente no les daba tranquilidad. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara el demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Y el Señor le estaba indicando a esta persona que para los judíos ellos eran despreciables tal vez, ellos eran de menor categoría, era la manera como el pueblo judío por su falta de amor veía a las demás personas. Por algo el Señor le decía a los judíos hipócritas, porque proclamaban unas cosas pero no las vivían, y no tenía problema el pueblo judío en resistir, en desechar, en dejar de lado a quien no lo fuera. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Y vemos cómo aquí está esa mezcla que propongo en el título del mensaje, necesidad más humildad igual milagros. Ella, la mujer sirofenicia, claro, tenía clara su posición ante los judíos y sabía a lo que se estaba exponiendo. Pero aún así vemos cómo ella mantuvo su humildad. Y aquí nos cabe una pregunta. ¿Hasta dónde va nuestra humildad? A veces necesitamos cosas y preferimos no pedir ayuda porque pues hay un orgullo eh, evidente o escondido de que yo no necesito a nadie que me ayude, que yo puedo salir solo. ¿Hasta dónde va nuestra humildad? A algunos la humildad les alcanza hasta ir y pedir ayuda. Perfecto. Esta mujer lo hizo. Pero ¿y si nos desprecian cuando vamos y pedimos esa ayuda? ¿La humildad alcanzará? A esta mujer le alcanzó por el amor que tenía por su hija, por la necesidad que estaba viviendo, se arrojó a los pies de Jesús, se inclinó delante de él y le rogó que quitase, que le ayudase con este problema de su hija endemoniada. Y el Señor le dice, pero no está bien que yo le quite el pan a los hijos para echarlo a los perros. Y ella le contesta humildemente. Su humildad le alcanzó hasta allá. Hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan los hijos. A mí no me trates como hija si quieres. A mí déjame que coma de las migajas, de lo que tú haces, Señor. Ella amaba al Señor, creía en el poder del Señor. Su humildad fue suficiente para alcanzar el milagro. Es posible que la humildad nos alcance para ir y pedir ayuda, pero es posible que la humildad no nos alcance para soportar de pronto un desprecio y ahí orgullosamente, dolidos, entristecidos, pero orgullosos finalmente, damos la vuelta y vamos
nos quedamos con el problema y vamos a buscar ayuda a otro sitio. Ella sabía que el Señor era su solución. Dios nos ayude a entender nuestra humildad, a comprender hasta dónde seremos capaces de ir por obtener ayuda para algo que nos está agobiando. Luego de ahí el Señor se va hacia Decápolis. Decápolis era una región que agrupaba, como su nombre lo dice, 10 ciudades diferentes. Y él se fue hacia esa región y allí encuentra un sordomudo, a quien el Señor sana finalmente. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Hizo esto y tocó la lengua con saliva. Luego mirando al cielo suspiró profundamente y le dijo, Efata, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos, al hombre se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Otro milagro del Señor. Y a estas personas les alcanzó la necesidad también, les alcanzó la humildad para esperar lo que el Señor quisiera hacer. Fíjense cómo dice la Escritura que lo llevan y le dicen, pon tu mano sobre él. Seguramente lo habían visto, que Jesús ponía la mano sobre las personas y las personas eran sanadas. Y lo llevaron y le dijeron, pon tu mano sobre él. Eso es suficiente. Necesitamos, y él necesita ser librado de su sordera y de su tartamudez. Pero el Señor decide que no iba a poner las manos simplemente. Puso sus deditos en los oídos, se mojó de saliva sus dedos y los puso después en la lengua del sordomudo y fue sanado. Fijémonos cómo la humildad de estas personas les aguantó para que, bueno, Señor, como tú quieras, está bien que lo hagas. Y la humildad del sordomudo le aguantó para permitir hasta que el Señor pusiera su saliva en su lengua. Necesidad más humildad igual milagro. Dios nos ayude a entender esta posición en la vida. La palabra es clara, lo hemos visto otras oportunidades, donde dice que el humilde será exaltado, mientras que el orgulloso será abatido, será visto de lejos por Dios. Podemos ganar el favor de Dios con una actitud humilde. Hay que rogarle a Dios que nos ayude a sanar nuestro corazón orgulloso, un corazón que muchas veces no alcanza ni para pedir ayuda, un corazón que no alcanza para pedir perdón, un corazón que no alcanza para perdonar, para hablarle al que es diferente de nosotros, un corazón que no alcanza para poder amar al que piensa distinto o aún nos ha hecho daño. Ruego a Dios que a todos, a mí primeramente, nos ayude a crecer en humildad. Y crecemos en humildad en la medida que buscamos de Dios, que creemos en su palabra. Por eso es tan importante que mantengamos nuestro corazón, nuestra vida, como esta mujer sirofenicia, postrada a los pies de Dios. Que leamos la Escritura, que tomemos las debidas notas para aprender de Él y rogarle que esto que escribimos nos lo ayude a vivir. Y en tercer lugar, que nos congreguemos. Siempre lo insisto y una vez más lo hago, a los hermanos hay que congregarse. Muchos de ustedes, mis amados hermanos y hermanas, piensan que con dejar de congregarse no va a haber problema. Y puede ser que no vaya a haber un problema grave, pero se están perdiendo la gran bendición de tener la cobertura del cuerpo de Cristo de la iglesia. Pensemos un poco en nuestras actitudes soberbias, en nuestras actitudes orgullosas, arrogantes. Cierro simplemente compartiendo sobre este general Naamán. Esta historia la van a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14. Naamán, un general destacadísimo de Siria, tiene lepra y alguien le dice por ahí que hay un hombre judío, Eliseo,
que hace milagros, y le pide permiso a su rey para ir hasta allá a buscarlo. Y él iba como general que era y con muchas riquezas para ofrecer y con su cantidad de gente a buscar al hombre de Dios para que lo sanara. Y el hombre de Dios ni siquiera lo atiende, le manda razón y le dice, díganle que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y se dedicó a otra cosa. A Naamán en principio la humildad le alcanzó para ir y pedirle permiso al rey para desplazarse a otro lugar, le alcanzó para ir hasta ese lugar, le alcanzó la humildad para llevarle presentes a este hombre, presentes que no recibió Eliseo, pero no le alcanzó para aceptar las indicaciones de Eliseo, del hombre de Dios. Y se puso rebelde y se devolvió. ¿Acaso no hay ríos más bonitos donde yo vengo? ¿No hay poder allá? Y yo creo que internamente pensaba, y este ni siquiera vino a saludarme, ni a darme la cara, ni a hacerme venias. Y se devolvió leproso. Bendito Dios por un siervo que tenía él. Y lo hizo reflexionar. Y lo hizo entrar en razón. Lo hizo entrar en humildad. No pierdes nada, Naamán. Y Naamán fue, se sumergió 7 veces en el Jordán y salió limpio con su piel como la de un niño. Finalmente se dio la ecuación, necesidad más humildad igual milagro. Dios nos ayude. Hay muchos milagros que necesitamos en la vida. Algunos Dios los puede hacer directamente, otros los hará a través de nuestros semejantes. Pero a veces el orgullo nos separa de Dios, el orgullo nos distancia de las personas y eso no nos sirve. ¿Para qué seguir peleando con el orgullo, peleando con Dios, con las personas? ¿Para qué seguir distantes? ¿Qué estamos ganando? Más allá que la soledad y mantenernos en nuestras necesidades, en nuestras dolencias. Dios nos ayude en este tema tan importante. Padre, te damos gracias por este tema que nos has planteado. Te queremos pedir que nos ayudes a procesar espiritualmente todas estas ideas que nos has dado en esta noche. Que nos ayudes, bendito Dios, a entrar en razón, a entrar en humildad. Que nos hagas entender, Señor, que la humildad es la llave que va a abrir muchas puertas para ganar el favor tuyo, ganar el favor de los hombres. Y que el orgullo, Señor, nos está cerrando puertas. El orgullo, Señor, nos está encerrando en soledad, en vanaglorias, Señor, en despreciar a nuestro prójimo, en ser, Señor, tarbanes, groseros, imponentes, buen Dios. Padre, te pido por mi vida y por la vida de cada uno de quienes están oyendo este mensaje, que nos ayude, Señor, a vivir en humildad. Esa humildad, Señor Jesucristo, que tú tuviste, que dejando tu trono de gloria, te hiciste hombre, humildemente te hiciste hombre, humildemente fuiste a la cruz del Calvario, humildemente me salvaste de la vida que yo tenía. Sálvame una vez más, te lo pido, de actos orgullosos, de un carácter, Señor, egocéntrico, altanero. Sálvame, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches. El Señor les permita dormir en paz. El Señor les ayude a crecer y me ayude a mí a crecer en actos de humildad. Que la humildad nos alcance para muchas cosas. Y no lo hagamos solamente por obtener los milagros. Hagámoslo porque es lo más conveniente. Los milagros, como dice el Señor Jesucristo, vendrán por añadiduras. Somos humildes buscando el reino de Dios en nuestra vida. Buenas noches. Señor los guarda y los bendice. Recuerden que nos estamos reuniendo presencialmente los domingos. Visítenos en nuestra página de Facebook y ahí cada domingo encontrará la dirección. Bienvenidos a nuestros invitados e iglesia, no es ni bienvenidos, es su obligación asistir. Claro que bienvenidos, pero es su obligación asistir. Es importante congregarse. Chao.